Hola, hoy nos encontramos una vez más para seguir trabajando en la asignatura de razonamiento verbal y esta vez lo vamos a hacer con primer año de secundaria. ¿Cuál es el tema que trabajaremos el día de hoy? Yo te digo que lo encontramos en la página número 121 de tu libro, el libro de razonamiento verbal. Mientras lo estás buscando, espero que te encuentres bien, que pues, durante la semana vayas haciendo tus tareas, que ya vayas aprendiendo cada vez más y más. Mira que faltan poquitos meses para terminar el año y si Dios quiere, pues de una otra manera volvernos a encontrar. ¿Sí? Ok, listo. Ya tienes lo que es la página de tu libro 121. Correcto. ¿Cuál es el tema? A ver, lo vemos en la pantalla. Plan de redacción. Exacto. Cuando hablamos sobre el plan de redacción, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Alguna vez te han pedido que redactes de repente una noticia o que redactes ¿cómo se le llama esto? Un ensayo, o que redactes una composición, ¿sí? O un texto, ¿sí? ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver. Sabes que la redacción también tiene lo que es sus procesos o sus pasos y que de una manera tenemos que tener ideas y que estas ideas tienen que tener coherencia para poder formar un texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que encontramos en la pizarra? Definición. ¿Qué entendemos nosotros por redactar? Redactar es poner por escrito lo que se quiere comunicar. Es verdad. Si nos dicen, a ver, redacta lo que hoy ocurrió cuando te dirigías de casa al colegio, a tu centro de trabajo, entonces tienes que empezar a escribir. Primero, recordar todo lo que ocurrió desde cuando saliste de casa hasta llegar a tu centro de trabajo, tu centro de estudio. Cómo te embarcaste, qué ocurrió, con quiénes te encontraste, qué pasó durante el camino, hubo algo que te llamó la atención o que ocurrió durante todo ese tiempo al llegar a tu trabajo, con quién te encontraste, qué hiciste, ¿verdad? Y cómo empezó tu jornada el día de hoy, ¿verdad? O ese día. Pues bien, ¿qué más dice? Para que exista una eficaz comunicación se debe hacer buen uso de ¿qué? Ahí vamos a ver, de los signos ortográficos. Es verdad, pero mientras escribimos en borrador podemos hacerlo y luego ya cuando lo pasamos en limpio, como se dice, pues ahí tener en cuenta todos los signos ortográficos. ¿Qué más? Organizar adecuadamente el texto. Es verdad. Primero ver cómo es el encabezado o el texto que inicia, luego el cuerpo, que es ¿cómo se llama? El contenido, y finalmente el desenlace, que es el final, ¿verdad? ¿Qué más? Emplear un estilo conveniente a las características del ejercicio. Es verdad. A veces cuando redactamos algo tenemos que hacerlo llamativo. ¿Para qué? Para cuando la persona que lo va a leer sienta ese interés por saber de qué se trata. Muchas veces encontramos, por ejemplo, en los libros, una hojita que se llama introducción, ¿verdad? Correcto. Si te das cuenta que cuando leemos la introducción, nosotros nos damos cuenta que ahí nos invita a leer de una manera pues interesante, ¿no? O algo que nos llama la atención, colocan ahí para poder leer todo el libro, ¿verdad? Y de esa manera empaparnos de la historia. Entonces así también nosotros tenemos que hacer una lectura o un escrito llamativo para que el lector de una u otra forma pueda sentir interés por la lectura. ¿Sí? A ver, seguimos. El plan de redacción interesa especialmente la organización del texto, pues todo texto, para ser comprensible, debe tener organización y un orden de desarrollo de las ideas. Es verdad. Las ideas tienen que ir una tras otras, es decir, de forma coherente. ¿Para qué? Para encontrarle el sentido a la lectura o en este caso a ese texto que hemos escrito. ¿Sí? A ver, continuamos. Dice, dicho orden responde a los principios de la lógica y debe cumplir con ciertas cualidades. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Primero, coherencia. Todos los enunciados que escribimos al momento de redactar algo tienen que tener una coherencia, es decir, un seguimiento uno detrás de otro. ¿Qué más? Precisión, es decir, exactitud. No hay que hacer redundancia, ni mucho menos pues colocar algo que no sea del mismo nivel o del interés, en este caso del texto o del tema. Concisión, es decir, que sea breve, ¿no? Resumido, no extenso, porque también los textos extensos aburren un poco, ¿verdad? ¿Qué más?
claro, exacto, tiene que ser clara, las ideas tienen que ser claras. Es igual cuando contamos algo. No podemos redundar en una y otra cosa, simplemente preciso, claro, exacto, ¿verdad? Muy bien. Además, está determinado por el estilo y la finalidad que el emisor se propone al redactar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, describir un tema. Cuando nosotros empezamos a escribir algo, lo hacemos de una manera ordenada. Por ejemplo, si vamos a escribir a una persona, primero como lo vemos, ¿verdad? Empezamos por la cabeza, hasta los pies, la forma de vestir, y si por ahí reconocemos una característica, una actitud de él, también la mencionamos. Analizar el problema, si en caso ocurriera o si hay dentro del texto, ¿verdad? Y explicar una situación. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder realizar una buena redacción. ¿Qué más? A ver. Tenemos un personaje muy conocido de nuestra generación, de la tuya de repente, pero lo has visto. A ver, dice, recuerda, el objetivo del plan de redacción es medir tu capacidad para establecer las relaciones más adecuadas entre ciertas ideas que se te proponen, de modo que ellas pudieran servir de base a un texto coherente. Por tanto, al responder estas preguntas, necesitas poner en actividad tus habilidades de análisis, síntesis y evaluación. Es verdad. Muy bien. Continuamos. Ejemplo 1. Vamos a ver un texto. Pareciera que de la forma como lo vamos a observar o ver, está ordenado, pero no. Hay un desorden ahí entre una o dos enunciados y tenemos nosotros que ordenarlo para que tenga un sentido propio. Dice, Reserva Nacional de Paracas, la que conocemos, la que son acá de nuestras playas, ¿verdad? 1. La comunidad de aves está compuesta por el playero blanco, el playero occidental, el playero semipalmado, el chorlo semipalmado, entre otros. 2. Otra especie endémica es el pingüino del Humboldt. 3. La Reserva Nacional de Paracas posee una gran diversidad de aves migratorias, residentes y endémicas. 4. También destacan las aves marinas, como el piquero peruano, el pelícano, el gaviotín, etc. Y 5. Que se alimentan de pequeños peces, moluscos y crustáceos. A simple vista pareciera que el texto está ordenado, pero si nos damos cuenta, no, el orden no está aún. ¿Cuál o cómo sería, por ejemplo, el orden de este texto? A ver, ¿por dónde empezaríamos primero? Por 3, dice, la Reserva Nacional de Paracas posee una gran diversidad de aves migratorias, residentes y endémicas. La 3 sería que empezaría, ¿crees tú? A ver, yo pienso que puede ser o es así. A ver. Muy bien, el orden de este texto es 3, 1, 4, 5, 2. Empezamos por la 3, muy bien. La 3 era que empezaba. ¿Qué dice? La Reserva Nacional de Paracas posee una gran diversidad de aves migratorias, residentes y endémicas. La 1, la comunidad de aves está compuesta por el playero blanco, el playero occidental, el playero semipalmado, el chorlo semipalmado, entre otros. Luego viene la 4. También destacan las aves marinas como el piquero peruano, el pelícano, el gaviotín, etc. Luego continúa la 5, que se alimentan de pequeños peces, moluscos y crustáceos. Y finalizamos con el número 2, que dice, otra especie endémica es el pingüino de Humboldt. Entonces, el orden es así, 3, 1, 4, 5, 2. Empezamos con el texto, con el enunciado 3, luego pasamos al enunciado 1, luego al enunciado 4, al 5 y finalizamos con el enunciado 2. Este es el orden entonces de este tipo de texto o de redacción. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. Ejemplo número 2. Cleopatra. ¿Recuerdas quién era Cleopatra? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Y si no, pues es un personaje muy, pero muy importante, ¿no?, de la historia. Dice, 1. Aquí también está en desorden. ¿Sí? Exacto. Si tú vamos a leerlos todos y de ahí nos vamos a dar cuenta cuál puede ser el enunciado que inicia. Dice, entonces Cleopatra pensó que si pedía ayuda a las tropas de Roma, conseguiría mantenerlo. Ese es el primero. ¿Crees que este enunciado serviría para empezar un texto? Creo que no, ¿verdad? Como que suena
a intermedio. 2 dice, en su reinado los habitantes de Egipto intentaban quitarla del trono. Eso suena también, no al inicio, ni al final, sino a intermedio, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más? Nació en Alejandría y fue la reina de Egipto en tiempos de Julio César. Eso me suena a inicio. Ajá. 4. Pero eso no era fácil. Salir de Egipto era casi imposible. Y 5. Julio César y su ejército le ayudaron a recuperar el trono. Correcto. Creo yo, a ver, de los 5 enunciados que están acá, ¿cuál crees tú que es el enunciado que iniciaría el texto? El 3, ¿verdad? Claro, porque empieza con la fecha de su nacimiento. Dice, nació en Alejandría y fue la reina de Egipto en tiempo de Julio César. A ver, vamos a ver el orden. A ver. Correcto, empezamos con el 3, luego sigue el 2, luego el 1, luego el 4 y el 5. A ver, empezamos. 3. Nació en Alejandría y fue la reina de Egipto en tiempo de Julio César. Luego viene el 2. En su reinado, los habitantes de Egipto intentaban quitarla del trono. Luego viene el 1. Entonces Cleopatra pensó que si pedía ayuda a las tropas de Roma, conseguiría mantenerlo. Nos brincamos a la 4. Pero eso no era fácil. Salir de Egipto era casi imposible. Y finalizamos con el 5.º enunciado. Julio César y su ejército le ayudaron a recuperar el trono. Entonces, el orden de aquí, este texto es 3, 2, 1, 4, 5. ¿Verdad? 3, 2, 1, 4, 5. Muy bien. De esta manera entonces es como nosotros, ¿verdad? Vamos a trabajar los ejercicios que aparecerán luego en tu libro, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora vemos la estructura del texto. Cuando nosotros hablamos sobre un texto, vamos nosotros aquí a conocer o a recordar que todo texto tiene una estructura. ¿Y cuál es? A ver, vamos a ver. Dice, cada pregunta de esta sección presenta un tema que le encabeza como título y propone 4 o 5 ideas que guardan relación con dicho tema. A ver. Además, los textos muestran generalmente 3 partes. ¿Cuáles son? Un planteamiento, que es el inicio, un desarrollo, que es el cuerpo, y una conclusión, que es el final o el desenlace, llamada así con el sentido de cierre y no de conclusión lógica. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Dice, otro personaje, ¿recuerdas al que salió primero? Claro, aquí, dentro del mundo animado, él es su hermano. Felino se llama. Muy bien, a ver, dice, no olvidar. ¿Qué nos recuerda Felino? El plan de redacción es un ordenamiento integral y convencional, compuestos por 3 niveles básicos. ¿Cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión. Este es el esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. A ver, continuamos. Introducción o planteamiento, que es el primero, ¿sí? ¿Recuerdas cuáles eran las 3 partes? Introducción o planteamiento, ¿qué más era? Desarrollo y cierre, ¿verdad? O conclusión. A ver, dice. Presenta el lema que se va a tratar. ¿Qué más? Formula una interrogante, es decir, una pregunta. Presenta un enigma por resolver. Plantea un problema. Simplemente de qué se va a hablar en el texto, ¿sí? Esto es lo que encontramos o lo que mayormente existe o se da al empezar un texto. Primero, presenta un lema que va, o sea, de la cual va a tratar. Es como, vamos a llamarlo así, como un título, ¿verdad? O como el título. Luego formula un interrogante, que es lo que ocurrirá. Presenta luego un enigma por resolver, es decir, cuál es el problema. Plantea un problema, que es el que ya te menciono o mencioné, y simplemente de qué se va a hablar en toda la historia. Eso a veces lo encontramos en esta hojita o en esta parte llamada introducción o encabezado del texto, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cuál es el esquema? Es decir, ¿qué es lo que tiene la introducción o la presentación? Tenemos antecedentes, etimología, definición o concepto, importancia, la necesidad y las causas. Todo esto nosotros lo encontramos ¿dónde? Empezando el texto, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí ya tenemos claro entonces. Seguimos.
El desarrollo, que es el cuerpo. A ver, dice, explique el lema planteado en la introducción, usando ¿qué? Comparaciones, descripciones, clasificaciones y explicaciones, al igual que los argumentos y los ejemplos, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que contiene el desarrollo o el cuerpo, ¿sí? Recordamos, comparaciones se dan incluso hasta en los cuentos o en las fábulas. Las descripciones también, cuando estamos leyendo un texto o un libro más amplio, vivimos cada escena, ¿no? Cada acción o cada hecho ocurrido en un tiempo. Clasificaciones, explicaciones, argumentos y ejemplos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es su esquema? A ver, vamos a ver. El desarrollo posee características, clasificación y explicación del tema en formas, ¿sí? Ok. Entonces, esto es lo que encontramos nosotros en el desarrollo del texto. Seguimos. Y como tercero tenemos la conclusión o cierre, como se le llama. Dice, cierra el tema desarrollado. Para ello, ¿qué se usa? Vamos a ver. Síntesis de las ideas más importantes del desarrollo, responder la pregunta formulada, resolver el enigma, claro, porque cuando ya se termina el texto, ya el problema que se había planteado ya tiene o ya se le da una solución, y proponer una solución al problema, es decir, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho o cómo nos hubiera gustado que sea el final de dicha historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es la estructura? A ver, vamos a ver. Encontramos lo siguiente: ejemplos, síntesis, aplicación o proyecciones, comparaciones y recomendaciones, ¿sí? Ok, muy bien. Seguimos. A ver, tipo de planes de redacción. Sabemos que existen plan deductivo, secuencial o cronológico y causa-efecto. Esos son los tres tipos de planes de redacción: plan de deducción, secuencial o cronológico, causa-efecto, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿tenemos ejemplos? Antes del ejemplo dice, en el caso de que un ejercicio de plan de redacción mencione a un personaje, es decir, describa o muestre características de un personaje, ¿qué es lo que tenemos o debemos de tener en cuenta? A ver, vamos a ver. Primero van los antecedentes, es decir, puede ser de él o de sus actividades, o sea, cómo se le considera, oración que lo presenta o dice quién es, claro. Luego, los datos van en siguiente orden. Empezamos. Lugar y fecha de nacimiento, informaciones extras sobre el personaje, características propias y aportes o creaciones, ¿verdad? Al igual que el análisis de sus obras. Entonces, recuerda, si la descripción es de un personaje, empezamos primero por sus actividades. ¿Qué es lo que hizo? Y si está vivo, ¿qué es lo que hace? Luego, una oración o una frase que lo representa o habla de él. Luego vienen sus datos. Primero, su lugar y fecha de nacimiento. Luego, informaciones extras sobre el personaje. Luego, las características propias que a él lo hacen único. Aportes o creaciones, en este caso del personaje. Análisis de su obra, si en caso ha escrito. Influencias en otros lugares o para otras generaciones, ¿sí? Ok, a ver, veamos. ¿Hay ejemplos? Creo que sí. ¿Sobre quién? Este gran autor, Gabriel García Márquez. ¿Autor de qué obra? 100 años de soledad, ¿verdad? Correcto, dice. Gabriel García, o en este caso García Márquez, es el escritor latinoamericano más leído de todos los tiempos. Se consagró internacionalmente con su novela 100 años de soledad, lo que te decía. Nació en el año 1928 y fue deportista desde su juventud, también escritor de cuentos, que lo convirtió en el novelista más famoso del mundo. 100 años de soledad es la fabulosa historia de un pueblo imaginario y mítico llamado Macondo. ¿Tú crees que está en orden? No, está en desorden. Una o dos, pero está en desorden. ¿O crees que está en orden? A ver, empezamos. García Márquez es el escritor latinoamericano más leído de todos los tiempos. Dicen que
si se tratara de una biografía de un personaje, antes de sus datos, hayan unas antesalas, ¿verdad? ¿Qué más? Se consagró internacionalmente con su novela 100 años de soledad. Viene la fecha de nacimiento, en 1928, y fue deportista de su juventud y escritor de cuentos. Luego lo convirtió en el novelista más famoso del boom, y 100 años de soledad es la fabulosa historia de un pueblo imaginario y mítico llamado Macondo. A ver, creo que el orden es así. A ver, vamos a ver. 1, 3, 2, 4, 5. Ajá, empezamos primero por algo que lo caracteriza o algo que habla de él, una presentación. García Márquez es el escritor latinoamericano más leído de todos los tiempos. Magnífico. Luego nos pasamos al 3. ¿Dónde nació o en qué año nació? En 1928. Y fue deportista desde su juventud, también escritor de cuentos. Luego nos vamos a la 2. Se consagró internacionalmente con su novela 100 años de soledad. Nos salteamos a la 4, que lo convirtió en el novelista más famoso del mundo. Y finalizamos con el quinto enunciado. 100 años de soledad es la fabulosa historia de un pueblo imaginario y mítico llamado Macondo. Entonces el orden es 1, 3, 2, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5. ¿Sí? Ok, bien. De esa manera entonces hemos trabajado todo lo que es la teoría del plan de redacción de tu tema de la página número 121. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro mismo, en la página número 122. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a leer y luego a ordenar los enunciados. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿listos? Dice, resolviendo en clase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, atentamente leer cada enunciado. Una vez que lo leemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ordenarlo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Cada vez que cuando leemos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál puede ser el enunciado que empieza el texto. Y luego después, de acuerdo a cómo vamos leyendo, nosotros mismos, nuestra cabecita va a ir pensando y va a ir encajando cada enunciado, formándolo o ordenándolo, ¿no?, de una manera coherente. ¿Sí? Ok, a ver, empezamos. Dice, resolviendo en clase. Lee atentamente cada ejercicio e indica el orden correcto. A ver, hablamos sobre la Inquisición. ¿Sabes qué es la Inquisición? ¿O recuerdas o te han contado o has leído sobre la Inquisición? Incluso hay textos donde no hablan solo de la Inquisición, sino la Santa Inquisición. A ver, empezamos. Dice, la Inquisición. 1. Antecedentes de la Inquisición en Lima. 2. La Inquisición en el Perú. 3. Número de casos que atendió la Inquisición. 4. Miembros que conformaron el tribunal. Y 5. Fin de la Inquisición en el Perú. Muy bien. ¿Cuál crees tú que puede ser el orden aquí de estos enunciados o del texto? A ver, recordamos. 1. Antecedentes de la Inquisición en Lima. 2. La Inquisición en el Perú. 3. Número de casos que atendió la Inquisición. 4. Miembros que conformaron el tribunal. Y 5. Fin de la Inquisición en el Perú. ¿Sí? Ok, ¿recuerdas tú lo que hablamos en la teoría? Tenemos que usar la coherencia, tenemos que ver, sobre todo conocer un poco más acerca de la historia, para de esa manera tener una idea. ¿Y cómo conocemos nosotros sobre una historia? Leyendo, ¿verdad? Muy bien, a ver. ¿Cuál crees tú que empezaría el texto? Yo creo la 2, Inquisición o la Inquisición en el Perú. Muy bien. Vamos a ir colocando a un costadito. 2. Luego de la 2, creo yo que sigue la 4. Miembros que conformaron el tribunal. Correcto. Luego la 3. Número de casos que atendió la Inquisición. Luego viene la 1. Antecedentes de la Inquisición en Lima. Y finalizamos, fin de la Inquisición en el Perú. Entonces sería 2, 4, 3, 1, 5. ¿Hay un orden así? 2, 4, 3, 1, 5. ¿Sí? ¿Cuál es? La C. Muy bien. Marcamos entonces la C. 2, 4, 3, 1, 5.
A ver, empezamos. 2. La Inquisición en el Perú. 4. Miembros que conformaron el tribunal. 3. Número de casos que atendió la Inquisición. 1. Antecedentes de la Inquisición en Lima. Y 5. Fin de la Inquisición en el Perú. Entonces, el orden, ¿cuál es? 2, 4, 3, 1, 5. Correcto. ¿Y qué alternativa marcamos? La C. La C es la respuesta de la 1. ¿Sí? Muy bien. 2. A ver. Dice, contra el envejecimiento. ¿A quién no le gustaría no envejecer? ¿Verdad? Pero dicen que es la etapa de la vida más larga. A ver, dice, contra el envejecimiento. 1. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. 2. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. 3. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. 4. El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Y 5. Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el orden aquí? A ver, yo pienso que empezamos con la 1. Ponemos la 1. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Luego viene la 4. ¿Qué dice la 4? El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Luego viene la 5. Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Luego viene para mí la 3. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. Y finalizamos con el 2. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Muy bien, hay un orden así dentro de las alternativas. 1, 4, 5, 3, 2. 1, 4, 5, 3, 2. Sí, ¿cuál alternativa es? La D. Muy bien, marcamos entonces en este sentido la D. ¿Sí? Ok, seguimos. 3. La OEA. La OEA, ¿se ha escuchado sobre ello? Yo también, ¿verdad? Cuando era pequeño aún todavía pues escuchaba, pero no sabía qué era. Y con el tiempo uno va aprendiendo, como te lo digo siempre, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué hay sobre la OEA aquí en el texto. Dice, vamos a leerlo en forma ordenada y luego le buscamos la lógica, ¿sí? O sea, el orden. En un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. 2. Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. 3. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. 4. Es el foro donde todos sin limitaciones exponen sus problemas. Y 5. Por ello, esperamos que esta organización tenga una larga vida. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el orden de este texto? Yo empezaría por la 2. ¿Qué me dice la 2? Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. Luego me voy a la 4. Es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Luego me voy a la 3. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. Luego me voy a la 1. En un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. Y luego me voy a la 5. Por ello, esperamos que esta organización tenga una larga vida. ¿Hay una alternativa que tenga este orden? 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. ¿Sí? 2, 4, 3, 1, 5. Sí. ¿Cuál es? La C. Muy bien. Marcamos entonces la respuesta o la alternativa C como respuesta. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos. 4. El primer Borges. El primer Borges dice. El primer Borges. A ver. 1. Entre 1914 y 1918 residió en Suiza y hasta 1921 vivió en España. 2. A su regreso a Argentina lanzó la revista Proa en colaboración con Macedonio Fernández. 3. En 1938 un grave accidente puso fin a la primera etapa de su producción literaria. 4. Nació a fines del siglo XIX
en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Y 5. De su estancia en Europa conocemos un libro suyo de poemas, Salmos Rojos. Muy bien. ¿Cuál crees tú que será el orden de este texto? A ver, yo empecé por la 4. Dice, nació a fines del siglo XIX en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Luego me fui a la 1. Entre 1914 y 1918 residió en Suiza y hasta 1921 vivió en España. Luego me voy a la 5. De su estancia en Europa conocemos un libro suyo de poemas, Salmos Rojos. Luego me voy a la 2. A su regreso a Argentina lanzó la revista Proa en colaboración con Macedonio Fernández y finalizó con la 3. En 1938, un grave accidente puso fin a la primera etapa de su producción literaria. Mi orden es así: 4, 1, 5, 2, 3. 4, 1, 5, 2, 3. ¿Existe un orden así en las alternativas? 4, 1, 5, 2, 3. Sí, ¿cuál es? La A. Muy bien, entonces para mí la respuesta es la A. Marcamos, ¿sí? Ok, seguimos. 5. Análisis de imágenes. A ver, ¿qué hacemos primero para analizar una imagen? Si nos equivocamos, vamos aprendiendo. A ver, dice, ¿qué título sería el más adecuado? Es un interrogante. La 2. ¿Qué lugar se observa? La 3. ¿Qué ideas te sugiere la imagen? Y la 4. ¿A qué zona del país corresponde? A ver, mi orden sería así. Empezaría por la 2. ¿Qué lugar se observa? Luego me voy a la 4. ¿A qué zona del país corresponde? Luego me voy a la 3. ¿Qué ideas te sugiere la imagen? Y finalizo con la 1. ¿Qué título sería el más adecuado? El orden sería entonces 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. ¿Hay alternativa que tenga ese orden? Sí. ¿Cuál? La C. Muy bien. Marco entonces la C. 2, 4, 3, 1. ¿Sí? Correcto. Seguimos entonces. 6. Un accidente camino a Chimbote. A ver, vamos a ver. Leemos todo y luego vamos ordenando, ¿sí? Dice, los pasajeros muertos no han sido aún identificados. Eso me suena como al final, ¿verdad? 2. Los heridos graves presentan fracturas y traumatismo en diferentes partes del cuerpo. 3. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central de Chimbote. 4. Un grave accidente ocurrió anoche cerca del lugar conocido como Cerro Negro. Y 5. Un camión se precipitó a un abismo en un desvío de la carretera Sihuas-Chimbote. A ver, mi orden es así. Empiezo por el 4. Un grave accidente ocurrió anoche cerca del lugar conocido como Cerro Negro. Luego me voy a la 5. Un camión se precipitó a un abismo en un desvío de la carretera Sigua en Chimbote. Luego paso a la 3. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central de Chimbote. Luego a la 2. Los heridos graves presentan fracturas y traumatismo en diferentes partes del cuerpo. Y finalizo con la 1. Los pasajeros muertos no han sido aún identificados. Entonces mi orden es 4, 5, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1. ¿Hay una alternativa que tenga ese orden? 4, 5, 3, 2, 1. Sí. ¿Cuál es? La D. Muy bien, marco entonces la D. ¿Sí? Ok. Seguimos, ¿verdad? Ahora yo te dejo para que tú hagas la tuberculosis. O perdón, no la tuberculosis, sino un tubérculo fabuloso. Yo lo dejo para que tú lo hagas, ¿sí? Yo te lo leo y tú lo ordenas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice: la maca es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. Hierba con leche y macerada en alcohol, hervida con leche y macerada en alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. En su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. Los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos, ya que a ellos se atribuye la existencia de gran cantidad de familias en la puna. A ver, ya te los he leído. ¿Cuál crees tú que es el orden?
Vamos a ver si coincide lo que tú desarrollas con lo que yo he hecho aquí en mi libro, ¿sí? Ok, entonces lo espero junto a tus tareas que luego vas a realizar, ¿sí? Seguimos. Cultura mochica. A ver, vamos a ver sobre la cultura mochica. Cuando hablamos sobre historia, sobre culturas, como que a veces todo lo que conocemos pues no sigue un orden cronológico, ¿verdad? Porque unos cuentan primero antes lo que ocurrió, luego lo que ocurrió antes lo cuentan después, o sea, en fin. Pero a ver, vamos a aproximarnos para ordenar este texto, ¿sí? Dice, cultura mochica. 1. Expresiones de los huacos retratos. 2. Tipos de cerámicas, pictóricas y escultóricas. 3. Peculiaridades de su cerámica. 4. Ubicación de la cultura mochica. Y 5. Manifestaciones artísticas. A ver, yo lo he ordenado de esta manera. Empiezo por el 4. ¿Qué dice? Ubicación de la cultura mochica. Luego me voy por la 2. Tipos de cerámicas, pictóricas y escultóricas. Luego la 3. Peculiaridades de su cerámica. 1. Expresiones de los huacos retratos. Y 5. Manifestaciones artísticas. Mi orden es así. 4, 2, 3, 1, 5. 4, 3, 2, 1, 5. ¿Hay alternativa que tenga ese orden? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? La E. Entonces yo marqué la E. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 9. Dice instalación de fábricas. ¿Qué es lo que se hace primero cuando se va a instalar una fábrica, un colegio o cuando se va a construir una casa? A ver, primero, ya vamos a ordenándonos ahí, ¿verdad? A ver, 1. Inauguración de la primera fábrica. 2. Preparativos para la inauguración de la primera fábrica. 3. Evaluación del medio social idóneo para instalar una fábrica. Y 4. Adquisición de local con las dimensiones exigidas. A ver, yo empecé por la 4. Primero adquiero el local, el espacio, el terreno para construir o para colocar o para crear ahí lo que voy a hacer. Una vez que ya tengo el terreno, que sigo, evalúo, ¿no? Del medio social idóneo para instalar una fábrica. Ya lo tengo. Ahora estudio la tierra, ¿no? El espacio. Luego de ahí, ¿qué viene? Inauguro o preparo. Preparativos para la inauguración de la primera fábrica, ¿no? Y luego inauguración de la primera fábrica. Entonces sería, a ver, tres, 4, 2, 1, así. A ver, 3, 4, 2, 1. ¿Hay 3, 4, 2, 1? Sí, ¿cuál es? La E, ¿verdad? Muy bien, la E es la respuesta entonces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 3. Primero evalúo el medio social donde voy a colocar yo la fábrica. Luego adquiero el terreno o el local. Después hago todos los preparativos para la inauguración de la primera fábrica. Y luego inauguro la primera fábrica. ¿Sí? Entonces, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. ¿Y qué alternativa es? La E, ¿verdad? Muy bien. 10. ¿Qué dice la 10? A ver. Procedencias del azúcar. Proviene de 2 de los productos más importantes del mundo. El restante 35% se extrae de la remolacha azucarera. El azúcar es un elemento altamente difundido en la actualidad. La caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción mundial de azúcar. Los azúcares son químicamente idénticos. A ver, ¿mi orden cuál es? A ver, yo lo he hecho así. 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5. ¿Existe ese orden? 3, 1, 4, 2, 5. Sí, la D. Muy bien, marco entonces mi respuesta. ¿Cuál es la D de D? Siguiente, 11. Los cazadores del Paleolítico. A ver, vamos a ver. Los cazadores del Paleolítico. ¿Qué me dicen? 1. Sufrían los peligros de los animales salvajes y los cambios climáticos. 2.
usaban armas puntiagudas. 3. Vivieron en el Paleolítico. 4. Por esta razón fabricaron armas. Y 5. La caza fue representada en las pinturas rupestres. Muy bien. A ver, empecé por la 3. Vivieron en el Paleolítico. Muy bien. Luego viene la 1. Sufrían los peligros de los animales salvajes y los cambios climáticos. Luego la 4. Por esta razón fabricaron armas. Luego la 2. Usaban armas puntiagudas. Y la 5. La caza fue representada en las pinturas rupestres. ¿Existe alternativa que tenga ese orden? 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5. Sí, la A. Muy bien, marco la respuesta, la A. Entonces, la alternativa A como respuesta, ¿sí? 12. ¿Qué me dice el texto número 12? Las abejas. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos sobre las abejas sabemos poco, sabemos mucho. Pero lo que sí es que producen una miel tan rica, tan nutritiva, que pues se han descubierto muchas cosas. Que puede restituir piel, que sirve para, pues, de una otra manera fortalecer y así no coger o pescar una enfermedad gripal, ¿verdad? Que sirve para fortalecer los bronquios, ¿no? Que es muy bueno. Entonces eso es lo que sabemos un poquito sobre la miel de abeja, ¿verdad? Pero en este caso, las abejas, vamos a hablar sobre ellas, sobre esos animalitos pequeñitos que producen, ¿verdad? Este alimento tan rico y nutritivo. Dice, está casi desaparecido en nuestro país. Descripción del lápiz mellifera. Urgencia de implementar programas de conservación. Se descubre algo muy alarmante acerca de este insecto. Medidas de control inmediato. Mi orden ha sido así. 2, 4, 1, 3, 5. 2, 4, 1, 3, 5. ¿Existe alternativa que tenga ese orden? Sí, la letra C. 2, 4, 1, 3, 5. Empezamos. 2. Descripción del lápiz mellifera. 4. Se descubre algo muy alarmante acerca de este insecto. 1. Está casi desaparecido en nuestro país. 3. Urgencia de implementar programas de conservación. Y 5. Medidas de control inmediato. Muy bien. Entonces la respuesta o la alternativa es la C. Marco como respuesta. Ahora, igual tú vas a hacer también los vegetales. ¿Sí? Los vegetales. Lo leo y tú marcas la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, el desconocimiento del equilibrio natural y el gusto de destruir características de la especie humana. 2. La extinción de muchas especies y el peligro que corre toda la flora. 3. Los vegetales como fuente de alimentación, la cosecha. 4. La plantación y cultivo de vegetales para proveer de frutas, verduras, árboles y otros productos. Y 5. El mundo vegetal y la aparición de la especie humana. Muy bien, tú tienes aquí las alternativas. Observa, léelo bien y ordénalo, así como hemos hecho los ejercicios anteriores. ¿Sí? Ok, 14. Regulación del peso. Uy, uy, uy. Vamos a ver aquellos que estamos gorditos. A ver, dice. Esto se debe principalmente a dos factores. El ejercicio ajusta el mecanismo que controla el apetito. Cuanto más nos movemos, más calorías quemamos. Así, este disminuye en lugar de aumentar. Cualquier actividad corporal ayuda a regular el peso. ¿Cuál ha sido mi orden? Mi orden ha sido 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4. A ver, vamos a ver. Empezamos. La 3. ¿Qué dice? Cuanto más nos movemos, más calorías quemamos. 1. Esto se debe principalmente a dos factores. 2. El ejercicio ajusta el mecanismo que controla el apetito. 5. Cualquier actividad corporal ayuda a regular el peso. Y 4. Así, este disminuye en lugar de aumentar. Muy bien. ¿Hay alternativa que tenga ese orden? 3, 1, 2, 5, 4. Sí, la C. Muy bien. Marcamos la C entonces. ¿Sí? Correcto. Y 15. El colesterol
Yo también lo voy a leer y tú lo vas a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Dice, unos sostienen que su alto nivel en la sangre aumenta el riesgo de ataque cardíaco. 2. Sustancia gaseosa fabricada por el hígado o derivada de alimentos. 3. Otros citan el caso de personas con alto nivel de colesterol que alcanzan una edad muy avanzada. 4. Ha sido tema de un importante debate médico. Y 5. La carne, el huevo, los mariscos y los productos lácteos tienen alto nivel de colesterol. Muy bien. Entonces, ya una vez leído el texto, tú encuentras aquí la respuesta dentro de estas alternativas. Primero ordena, de acuerdo usando la lógica, la coherencia, ¿no? Y luego ves si dentro de las alternativas está tu orden. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos terminado de desarrollar ejercicios, 13 si no me equivoco, porque el 3 te estoy dejando para ti, de tu libro de razonamiento, ¿no? Resolviendo en clase. Lo mismo, pero no está de más repetirlo, tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa. Es decir, desde la página 125 a la página 130. ¿Ya? Una vez que lo desarrollas, me lo envías a mi correo como de costumbre. ¿Sí? Ok, una vez que ya lo envías a mi correo, de esa manera pues yo lo estoy recibiendo y revisando. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cuál fue el tema que trabajamos el día de hoy? Plan de redacción de tu libro de razonamiento verbal. Gracias por prestarme atención, por haber desarrollado este tema dentro de lo que es esta asignatura de razonamiento verbal. Y ya de una u otra manera, pues nos encontramos, si Dios quiere, en otra oportunidad. Hacer la tarea y nos vemos en la próxima. Que tengas buen día.